Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados. Bueno, vamos a tener esta exposición, ¿verdad?, sobre la segunda aliyá de esta parashá que se llama Kitetse. Amén, amén. Así es que vamos a empezar con las bendiciones. Hay que empezar con el Shema. Y dice así: Shema Israel, Yahweh Eloinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Be'abta et Yahweh Elohecha, Bechol levavcha ubechol nafshecha bechol modecha, bechayu adevarim haele asher, anochi metzaavecha hayom alevavecha, ve'etzinamta levanecha, ve'divarta bam beshivtecha bebeitecha ubelektecha baderech, ubeshovecha ubekumecha, ubshartan leol al yadecha bechayu, letotafot beyenecha ubtaptan al, mesusot beitecha ubishairecha, beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora en español dice así: Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y bendito sea el nombre majestuoso de su reino, desde ahora y para siempre. Y llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre Nuestro. Dice así: Avinu Shebashamai, Yizkada Simcha, Tavo Malchuto, Ya'atzer Retzonaha, Kemo Bashamaim, Ken Ba'aretz. Et lejenukenu tenanu ayom, usla lanu, et jobotenu kaasher slamnu gamanaknu, leayavenu bealtevienu lidei nisayom, ki im hatzenu min ara, ki leja amamlaja, beakimra beatiferet, lolmeyo lamim beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Bendito sea nuestro Abba. Vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav vetzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Bueno, bendito sea nuestro Elohim, amados, que nos permite ocuparnos de las palabras de su bendita Torá, ¿verdad?, que nos instruye con las benditas instrucciones. Y bueno, tenemos esta segunda aliyá de esta porción, ¿verdad? Y bueno, hay que recalcar algo, ¿verdad?, para nosotros que creemos en el Mashiach, Yahshua. En esta porción se encuentra la mitzvah de dejar al pobre que entre a la mies del prójimo y arranque espigas para comer, ¿verdad? Arranque espigas para comer, algo que no es ilícito. O sea, no estaban quebrantando ninguna mitzvah los talmidín de Yahshua, de nuestro maestro. Entonces, ¿verdad?, para que tengan eso en cuenta y sepan, ¿verdad?, que no se estaba transgrediendo ninguna mitzvah. Al contrario, se estaba rompiendo una mitzvah de hombres, un mandamiento de hombres, porque eso no existe en la Torah. Y como esos, muchos más, ¿verdad?, que de los que lo acusaban. Pero bueno, entonces tenemos esta segunda aliyá que se encuentra aquí en el libro de Devarim, el libro de las palabras,
En el 21-22, ahí vamos a empezar hasta el 22-7, ¿verdad? Algunos preceptos que se van a tocar muy importantes y tenemos un pequeño resumen para que no se haga tan largo el vídeo. Así es que vamos a empezar con el 21-22. Dice así: y si ha cometido un pecado, un hombre, un pecado con juicio de muerte, será puesto a muerte, y ustedes lo colgarán a él en un árbol. En un árbol, ¿verdad? Si ha cometido un pecado de muerte. A ver, vamos a ver. Y si un hombre cometió este pecado tan grave, debe ser colgado, ¿verdad? De un árbol. De un árbol. Vamos a ver cómo dice en la Torá. ¿Cómo lo tenemos? Que es el... Permítame. Vamos a este lado. Si cometiera un hombre un pecado cuya sentencia es de muerte, muerto será y lo colgarás de una horca. Bueno, de una horca de un árbol, ¿verdad? De un madero. A ver. Árbol. Dice, aquí se habla de primero dar muerte al culpable y luego colgarle de un árbol. La palabra hebrea para árbol, es etz, que significa árbol o árboles, planta, madera o madero, leña, ¿verdad? Todo esto significa la palabra árbol. Entonces pudo haber sido crucificado el Mashiach en un madero, no necesariamente tenía que ser un árbol, ¿verdad? Y bueno, es importante, ¿verdad? Que tenía que ser bajado ese mismo día. Y bueno, a ver, ahorita lo vamos a ver en el 23. Vamos a pasar al 23. Dice, no quedará toda la noche su cuerpo en el árbol, porque lo sepultarán ustedes el mismo día, porque él ha sido acusado por Elohim. Así no harán tamé, no harán inmundo tu Adama, tu tierra, la cual Yahweh, tu Elohim, les da por heredad. ¿Verdad? Es para que no se haga inmunda la tierra. Se tiene que matar, sepultar el mismo día. A ver, dice, este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. A todos los muertos se aplica, ¿verdad?, de enterrarlos el mismo día. ¿Verdad? Todas esas prácticas todavía se realizan en muchos lugares, ¿verdad? Y se realizaba antes también. Pero poco a poco se ha ido transgrediendo, ¿verdad?, por las leyes de nuestros países. Pero era de hecho que se moría uno y se enterraba. Luego, ¿verdad? Hay que enterrarlos el mismo día cuando mueren. Solo se puede demorar el entierro si el hecho de esperar un día más da más honra al muerto. Solamente si es un sadik, ¿verdad?, una persona muy conocida por todos, se podía demorar un día más, ¿verdad? Si las leyes de nuestros países en la diáspora prohíben que se entierre el mismo día, hay que respetar. Sin embargo, es considerada una deshonra para el muerto
dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra, para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo, sin atención. Miren, entonces, bueno, ahí entra la tradición, ¿verdad? En el catolicismo, cristianismo, que hacían guardia al muerto, ¿verdad? Gente parada en las cuatro esquinas mientras les hacían el velorio, el rosario, o no sé qué tanto, ¿verdad? Nunca dejar solo al muertito. Pero otra de las cosas que dice aquí es una deshonra. Otra de las cosas que dice el comentario, ¿verdad? Dice, si las leyes de su país, ok, este ya lo leímos, dice, prohíben que se entierre el mismo día, ok, hay que respetarlas. Sin embargo, es considerada una deshonra para el muerto de dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. Sí, tiene que ser sembrado, ese es como una siembra, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene que ser enterrado el mismo día para resucitar. Tiene que ser sembrado. Obviamente, ¿verdad? Como lo comentamos al principio, por las leyes de nuestros países, pues ya no se puede el mismo día. Muchas veces por autopsias, ¿verdad? Por investigaciones. Y otras veces porque se retrasa. Aquí se tarda como 15 días, imagínense. Y todo lo que le hacen al muerto y todo el tiempo que lo dejan solo. No. Qué deshonra, ¿verdad? Y qué tristeza que hemos caído tan bajo, ¿verdad? Hemos caído tan bajo. Bueno, por razones a veces obvias. Recordemos que ha habido ocasiones que hay gente que entra en estado vegetativo, ¿verdad? O sea, en estado de que parecen que están muertos, los entierran y están vivos. Imagínense, despiertan en la caja, ¿verdad? Entonces, por eso también se ha cambiado también las leyes. No es nada más para transgredir, ¿verdad? Pero ya 15 días, a veces 8, ya es demasiado. Bueno, dice, bueno, aquí les voy a leer algo que a muchos no les va a gustar, ¿verdad? Pero bueno, dice este texto, en este texto encontramos la evidencia de que el día termina en la caída del sol, no a la medianoche o por la mañana. ¿Ok? Así es que, ¿verdad? Bueno, es que no nomás está este texto, hay varias evidencias y bueno. Entonces hay que respetar, cada quien, ¿verdad? Está estamos en un proceso también, ¿verdad? Estamos en un proceso, a veces vamos a cambiar una postura y a veces vamos a regresar a la postura. Miren que yo aquí cuando yo llegué pensando que Yeshua era el hijo de Elohim, ¿verdad? Esa era mi postura. En el catolicismo, en las películas siempre nos enseñaba eso. Y después me convencieron de que era el mismo Elohim, ¿verdad? Mismo Elohim. Y ahora, ya con varios años estudiando la Torah, nos damos cuenta, ¿verdad? Que es un Bené Elohim, es hijo de Elohim. Y se encontró también en el libro del Hijo de Dios, se encontró en los manuscritos de Qumran. Manuscritos de Qumran se encontró ese Sefer, ese libro, Y bueno, y es que es ¿cómo les diré? Es muy controversial esta postura por el hecho de que venimos de la teología, ¿verdad? Del reemplazo, y todo lo literalizaron, ¿verdad? Muchas cosas
las literalizaron y otras les dieron una explicación espiritual según, y otras las filosofaron simple y sencillamente de eso, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos en las raíces hebreas de nuestra emuná, ¿verdad? O en el mesianismo, que estamos viviendo un mesianismo hebreo o un mesianismo judío, ¿verdad? Pues comprendemos la escritura de diferente manera, más bien la investigamos de diferente manera, ¿verdad? Ahora ya no nos gusta que nos cuenten, simplemente investigamos. Miren, esta postura la ha traído desde hace ya varios años el Moré Rico Cortés, ¿verdad? Y todo el mundo acá como que lo tachaba así como de, ¿verdad? Que tenía esa postura y bueno, los religiosos siempre van a estar en contra de esa postura, siempre, ¿verdad? Porque en su mente pues para ellos es Elohim y como ellos dejaron al primer amor, pues no conocen al primer amor, no lo conocen, ¿verdad? Como dice por ahí, adoraron a la serpiente y se olvidaron del que hizo la serpiente. Así, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que cambiamos posturas, ¿verdad? Y traemos posturas, y no está mal, hermanos, no está mal. Debemos de ser flexibles y como todo, ¿verdad? Y creciendo. Eso es normal para los Bené Elohim, para los Bené Israel, ¿verdad? Que nos otorgó Elohim este gran don de crecimiento espiritual. Dicen los Jajamín que ni a los Malajim ni a los ángeles les dio ese privilegio, que ellos son ángeles y hasta ahí llegaron, y a nosotros nos dio el privilegio de crecer, ¿verdad? De ascender, de crecer, porque recordemos que ahora que se está el reino milenial, vamos a ser como los Malajim, ¿verdad? Y vamos a tener el privilegio de seguir avanzando. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice, entonces dice que tienes que bajar al muerto, ¿verdad? Para que no se contamine la tierra. La tierra se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero, si no es enterrado el mismo día. Que eso que quede claro, ¿verdad? Debe de quedar claro. Y nos corresponde a los que colgaron al muerto, ¿verdad? Que enterraron el mismo día. Fíjese que por eso hay en el mundo hay tanta contaminación, ¿verdad? Por todo lo que, pues por toda esta clase de muertes y entierros que se prolongan. Entonces a veces por toda esta contaminación de los alimentos, contaminación en el aire, contaminación en esto, contaminación en el otro, ¿verdad? Entonces es difícil mantener una Kedushá completa, ¿verdad? Pero no imposible. Para Elohim nada es imposible, por eso siempre hay que estar orándole y que nos siga teniendo apartados, ¿verdad? Que nos siga teniendo en el libro de la vida. Bueno, pasamos al 22.1, ¿verdad? Dice así: no verá el buey, ¿verdad? No verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado, y te esconderás de ellos. Los traerás de regreso a tu hermano. Lo traerás de regreso a tu hermano. Fíjense que me tocó ver todo este tipo de acciones hace, qué sé yo, 40 años, ¿no? Sí, 40 y 30 y tantos años, 38 años, en el rancho donde vivían mis abuelos.
¿verdad? Cuando menos por ahí le traían el caballo que se había extraviado, por allá lo habían encontrado, o alguna res, y, y así sucesivamente, ¿verdad? Que se encontraban al burrito por allá y se lo traían al abuelo, ¿verdad? Porque él tenía una tienda grande y se lo traían. Y fíjense que era muy bonito eso, hermanos. Porque fíjense, mi abuelo tenía una tienda, ¿verdad?, grande en el rancho. Y a veces iba por muchas cargas por mucha carga a la ciudad, a la ciudad. Y la gente se acomedía a ayudarle a aventar las cosas al camión. Y cuando bajaba también, todos eran acomedidos antes. Todos eran acomedidos antes. Se guardaban muchas leyes de la Torá se guardaban antes. Muchas que yo he estado observando, y hay bastantes leyes que se observaban diligentemente. La gente era, ¿verdad? Era amable, se ayudaban unos a otros. Obviamente en los ranchos, ¿verdad? En las ciudades pues ya era otro nivel. Otro nivel. Me tocó ver, y se me pasó de contarles esto, me tocó ver, no ver, pero en un lugar donde vivimos cuando yo era niño, amanecían colgados. Amanecía gente colgada a veces. Pero fíjense que sí se guardaba la misma, porque bueno, no sé si se guardaba, ¿verdad? Pero sí los hacían, hablaban como era un lugar remoto, a veces era gente desconocida, ahí la llevaban y ahí la mataban, la colgaban. Era un lugar muy peligroso, ¿verdad? Me recuerdo que mi señor padre iba, lo dejaba el camión allá un poquito retirado de la casa y teníamos que ir por él. Íbamos por él. Varias mujeres iban por sus varones al camión. Porque ya era un poco, ¿verdad?, un poco contraproducente, porque decían, si te va a pasar algo, pues le va a pasar algo a los dos. Pero no, fíjense que antes el ladrón o el asesino, porque había asesinos, se contenía cuando veía mujeres o niños, ¿verdad? Se contenía. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora ya es es lo que estamos viendo, ¿verdad? Se contaminaba mucho la tierra. Pero como les digo, ¿verdad?, era muy bonito ver a la gente acomedida, ayudando a la gente a cargar las cosas, a los burros, a los caballos, ¿verdad? Y al camión, que te traían el caballo que estaba extraviado, por allá andaba, dicen, por allá lo vimos y te lo trajimos, ¿verdad? No costaba nada, no costaba nada, y era un gesto muy bonito, muy bonito. El pasar del tiempo, ¿verdad? La gente se escondía. Oh, mira, ya está mirando, estoy mirando que se le extravió el chivo, se le extravió el borrego aquel, y es de aquel. No, yo voy a hacer el que no veo, ¿verdad? Y fíjense que eso se fue transmitiendo. Y ahora es difícil que alguien ayude a alguien. Todo el mundo se hace de la vista gorda, ¿verdad? Cuando ven a alguien tirado en la carretera. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente que a veces es por seguridad, pero ¿verdad? Que muchas veces no. Entonces, muchas veces sí nos hacemos de la vista gorda. A ver, dice aquí, si encuentras algo por allí que no es tuyo, no tienes el derecho de apropiarte de eso. Si sabes de quién es, o si tienes la posibilidad de hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de la cosa perdida, tienes la obligación de buscar a la persona y devolver el objeto
o el animal perdido. Si no sabes de quién es, podrás guardarlo o guardar la cosa o el animal hasta que alguien pregunte por ello, entonces tendrás que devolverlo, ¿verdad? Sin tapujos. Sin tapujos y, ¿verdad? Esto, pues, como les digo, esto todavía se llevaba a la práctica hace 50 años. Hace 50 años, pero después se fue quedando. Y ya me lo encontré, decía, ¿no? Ya me lo encontré, no, yo me lo encontré, ya es mío. ¿Verdad? Se fue perdiendo la honestidad del ser humano. Esto nos enseña acerca de la importancia que la Torá da al derecho de propiedad privada. Es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es un hurto, o sea, se cuenta por robo. Se cuenta como un robo. Bueno, pasemos al Pasuk 2, 22:2. Dice, y si no está cerca tu hermano de ti, o no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que busques a tu hermano y lo regresarás a él. Bueno, tenemos en el Talmud dice que si es un animal que come y produce, debes producir y comer. Pero si es un objeto que no produce o come, debe ser vendido. El dinero se guarda y luego lo entrega al dueño del objeto. Así, el que extravió el objeto no pierde nada si es un objeto que se deteriora con el tiempo. ¿Verdad? Es un objeto que se deteriora con el tiempo. Entonces tenemos el deber de deshacernos de él, ¿verdad? Vendiéndolo, guardando el dinero y cuando aparezca el dueño, darle el dinero que se produjo. El dinero que se produjo, ¿verdad? Ahora pasemos al 3, 22:3. Dice, así harás con su asno, y así harás con su atuendo, y así harás con todas las cosas de tu hermano que él ha perdido, y tú las encuentras. No podrás esconderlos, ¿verdad? Bueno, dice, de aquí se saca la idea de poner una señal o una nota para que la persona pueda encontrar al que ha encontrado lo perdido. En el tiempo del segundo templo, bueno, de aquí es donde se sacó la idea de poner una señal, como por ejemplo a un perrito a veces le cuelgan un collar, ¿verdad? A un perrito a veces le cuelgan un collar. Obviamente a una oveja, a una res ya las marcan, ¿verdad? Les ponen una marca. Y a un caballo también que los marcan, ¿verdad? Para que si los encuentran, los regresen al dueño. Y dice aquí, en el tiempo del segundo templo había un lugar fuera de Jerusalén, donde la gente podía entregar y retirar objetos perdidos. Después de la destrucción del templo, se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas y las casas de estudio. Miren qué importante, miren, esto se practicaba antes, muy al pie de la letra, ¿verdad? Ahora sí que se andaba firme. Si te encontrabas algo y lo llevabas ahí al templo, bueno, no al templo, a una área que estaba fuera a las afueras del templo, a las afueras de Jerusalén, dice. Había una área donde ponías los objetos que se encontraba la gente, aquí lo ponías y la gente iba a buscar sus pertenencias allí, las encontraba. Entonces prácticamente no se perdía nada. Cuando la gente es honesta, ¿verdad? Cuando la gente es honesta, se va a encontrar todo, no se va a perder nada, porque las personas van a encontrar las cosas en el lugar, ¿verdad?, designado.
este principio puede ser, dice, este principio puede ser encontrado también en los países donde la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, ¿verdad? Entonces vemos que esto repercute, o sea, repercutió en el pasado en la conciencia de los pobladores donde se practicaban todas estas prácticas, ¿verdad? Muy bonitas. Pero aquí dice, el comentarista nos remonta a otros países, dice, por ejemplo, en la población de Sueca tienen una función de guardar objetos perdidos donde la gente puede entregar cosas que han encontrado por allí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo en la policía. En el caso de que se encuentre allí, se devuelve al dueño. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto como una remuneración por su honestidad y molestia, ¿verdad? Muchas gentes recompensan ese gesto, ¿verdad? Ese gesto muchas veces, a veces no es tanto el dinero o lo que... Se te pierde una cartera, se te pierden tus papeles, que tienes ahí papeles importantes, y te los regresa a alguien. Mira, yo encontré esto y con tu identificación miré tu dirección y te voy a llevar, o le llevas las cosas. Muchas veces la gente te da una recompensa, ¿verdad? Y debería, ¿verdad? Por el, ya no por el tiempo, sino por lo que se gastó en llevarle las cosas, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Entonces, esta influencia de la Torá en algunas naciones, ¿verdad? Sí existió. Bueno, y obviamente que sigue existiendo, ¿verdad? Bueno, pasemos al Pasuk 4. El Pasuk 4, a ver. Dice, no verás al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, o esconderte de ellos. Tú le ayudarás a levantarse de nuevo, a levantarlo de nuevo, o a levantarse de nuevo, ¿verdad? Esto es como cuando cargaban de más al asno, caballo, se caía, tenías que ir a ayudarle a recogerlo, ¿verdad? O se atascaba, ¿verdad? El buey por alguna razón, tenías que ayudar, ¿verdad? A sacar al animal del lodo. A ver, tenemos aquí un comentario del Pasuk 4. Dice, este versículo se refiere a un animal que cayó a una carga que resbaló de su lomo, y a un animal que cayó con el fando aún sobre así, o sobre la carga, ¿verdad? Dice, si el dueño, aquí tienen un comentario a ver, vamos a leerlo. Dice, si el dueño nos ayuda, debemos trabajar con él para ayudar a incorporar el animal y a la carga. Pero si solo se queda sentado y nos dice, por cuanto es tu mitzvah, si deseas aliviar la carga del animal, puedes hacerlo, y nos ayuda. Y no nos ayuda, entonces no estamos obligados. Sí, fíjense, y es que aquí entra los pensamientos malos, ¿no? La Yetzer Hará, ¿no? ¿Verdad? Que como es como es tu obligación, hazlo tú. Tú que vas pasando y me miraste con mi animal bajo la carga,
o atascado, tu obligación es ayudarme y yo me siento. Entonces dice aquí el comentarista de que si el propietario se sienta y no quiere ayudar porque les dice a los demás, es tu mandamiento, tú debes de obedecerlo, dice que no está uno obligado a ayudarle. ¿Sí? O sea, es que ¿cómo le vas a ayudar si no se ayuda a él solo, verdad? No, esto no. A ver. Ok, pasemos al 5. Pasemos al Pasuk 5, dice: no estará lo que vistió, el vestido, el vestido pertenece a un jebar. No estará lo que ha vestido, que pertenece a un jeber, a un varón, sobre una isha. Y no vestirá una geber, un varón, un geber, un varón, un manto de una isha, ¿verdad? Porque es toeba, es abominación para Yahweh tu Elohim, todo el que haga esto. Miren, aquí le puse vestido porque no se lo pusieron. Está ahí, hay un error, ¿verdad? Bueno, el texto dice así, ¿verdad? Para volverlo a leer, dice: la mujer no vestirá por ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Hashem, su Elohim. Y dice, en primer lugar, se habla de una inclinación ¿verdad? Una inclinación a hacer actos homosexuales, ¿verdad? O travestis. Según Rashi, la prohibición solo es cuando la intención es cometer una inmoralidad sexual. Es una abominación para el Eterno. En el judaísmo ortodoxo no se permite a la mujer llevar pantalones. Una buena costumbre es que la mujer no use pantalones fuera de su casa. Y si los hacen, deben llevar perdón, y si los usan, deben llevar una falda por encima, o tener un pantalón falda, ¿verdad? Un pantalón de esos guangones, ¿verdad? Que parecen faldas, pero son pantalones, pero parecen faldas. Bueno, dice que el Targum Okelos tradujo el texto de esta manera: no habrá un Aram de guerra. Dice, no habrá un varón de guerra en una mujer. Oh, perdón, no habrá un arma de guerra no habrá un arma de guerra de varón en una mujer. ¿Verdad? Lo pone de otra forma. Y un hombre no se arreglará con los afeites de una mujer. Es diferente, ¿verdad? Pero es el mismo significado, ¿verdad? Prácticamente le están dando el mismo significado. Dice el Talmud prohíbe a los hombres arrancar sus canas, usar joyas femeninas o ornamentos, o afeitarse el pelo que normalmente se afeitan las mujeres. Está prohibido. Muy prohibido, ¿verdad? Ponerse atuendos de mujer. Que verdad que a ver, bajemos la cámara, creo que ya nos estaba mirando. A ver, permítame. Estábamos en el 5, ¿verdad? Que sí se miró, estoy seguro. Bueno, pero ahí ya está mirando. Ok, pasamos al Pasuk 6. A ver. Ok, tenemos el Pasuk 6 y 7 para terminar, amados. Ya para terminar.
Dice, si encuentras el nido de un cipor, de un ave, delante de ti en un árbol, y sobre la tierra con polluelos, u huevos, y la madre echada sobre los polluelos, no te llevarás a la madre con los polluelos. Dejarás ir a la madre y a los hijos tomarás, para que las cosas vayan bien y tú prolongues tus días. Y bueno, tenemos aquí un comentario. A ver. Dice, esta promesa se encuentra en mandamientos considerados como más importantes, ¿verdad? Recordemos, si honras a tu padre y a tu madre, también se te alargan los días. Y me parece que también por ahí hay otros. Dice que Hashem para prolongarte tus días. De aquí los rabinos sacaron la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño. Si cumples este pequeño mandamiento tendrás una recompensa grande. Así que mejor es cumplir todos los mandamientos que apliquen a uno, porque uno no sabe qué recompensa hay en cada uno de ellos. Sí, entonces miren, es honra a tu padre y a tu madre, es como ese misvá para mí, así como yo lo veo, es como honrar a Elohim, es como honrar al Padre Celestial también, porque el que te va a enseñar a ti Torah va a ser tu padre, tu papá. ¿Y cómo lo vas a honrar? Guardando los mandamientos. Entonces por eso yo lo pongo en los primeros 5. Entonces es un mandamiento gigantesco, grande, comparado con este pequeño, ¿verdad? Pero así de pequeño también es la recompensa grande, ¿verdad? Es la recompensa igual de grande. Entonces es lo que está tratando de explicar los rabinos. Y dice, la Torah promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. Hashem nos creó sensibles a los animales débiles y a las cosas creadas que son frágiles, ¿verdad? Y esto es verdad. Miren que cuando tú ves documentales de animales, de leones, fieras salvajes, a nosotros nos da pues ansiedad, ¿verdad? De que va a devorar a los animales débiles, el león. Y pues eso a veces te pone, ¿verdad? Un poco triste, ¿verdad? Porque nos dio esa sensibilidad a nuestro Padre Celestial. Dice, la naturaleza nos enseña que si somos duros en el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Si no riegas, tus plantas se mueren. Si no das comer a tus gallinas, no te dan huevos, ¿verdad? Si somos sensibles a la naturaleza y especialmente a los animales, nos irá bien y tendremos una larga vida, ¿verdad? Si somos sensibles a los animales. Recordemos que pues venimos de verdad del mundo y también pues fuimos también medio salvajones también. Pero ahora hemos cambiado, miren, ahora es diferente nuestra manera de ver. Aquí donde me mudé había un nido de palomas y un nido de gorriones. Todo muy bonito, pero hombre, era una angustia cuando la paloma se iba y no regresaba, y al último se fue y no regresó y dejó a las crías. Las quise bajar pero volaron. ¿Sabe qué pasaría de ellas? Y después regresó, ya después de una semana, 2 semanas regresó la paloma, y luego mis hijas estaban también angustiadas. Qué mala mamá, ¿verdad? Sí, porque se iba mucho tiempo y regresaba, ya les daba de comer y se estaba con ellos. Pero de repente se fue y ya no regresó. Y sí decíamos que qué mala mamá.
¿verdad? Y luego ya salieron los gorrioncillos y íbamos a verlos cuando les traían de comer. Ya, pues ya no están, pero algo muy bonito, ¿verdad? Y algo que a veces en los lugares donde vivimos antes, allá en México, en México, en la Ciudad de México no hay aves ya. Sí hay avecillas de esos chillones que hay en todo el tiempo, pero una paloma, un gorrión no te habita ya allí. Y si habitan, los agarra la gente. Los agarra y los vende. O los agarra y los enjaula. Y aquí en Estados Unidos, no, acá andan, los sensontlis andan sueltos. Allá en México son carísimos. No sé ahorita, ¿verdad? Pero allá antes eran carísimos. ¿Verdad? Aquí andan las aves sueltas por todos lados. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es que anden sueltos. Los animalitos deben de estar sueltos, ¿verdad? Baruch Hashem, que nos ha dado que nos ha dado esa ternura, nuestro Abba, ¿verdad? Dentro de nosotros para tener esta compasión por los animales. Y esto pues lo debemos trasladar, ¿verdad? La ayuda al prójimo cuando ¿verdad? Miren, ahora ya es diferente, ¿verdad? Cuando el buey se le quedaba antes con la carga, se atascaba el buey, se caía en un hoyo su buey, ¿verdad? O su burro de carga, se sentaba por tanta carga, le teníamos que ayudar. Ahora es al revés, ¿verdad? Como les decía, a una gente se le poncha una llanta, hay que ayudarle, hay que ayudarle. A mí me han ayudado. Me han ayudado y fíjese que me han ayudado y se han tenido que... Me acuerdo cuando me ayudaron que se me ponchó una llanta en una curva y los varones que me ayudaron se aventaron como 2 o 3 horas ayudándome porque me tuvieron que llevar a parcharla y me regresaron para atrás y nos agarró un trafical. Por eso tuvieron que aventar varios ratos, pero me ayudaron, fíjense que verdad, que pues que todavía hay gente buena, ¿verdad? Y así es como debe de ser. Baruch Hashem, amados, pues hemos terminado esta porción. Espero que no se haya tardado mucho y que les haya servido de algo, ¿verdad? Vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aser natan lanu Torah emet Bejayei olam natah betoheinu Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que nos diste la bendita Torah. Te damos toda Rabán en nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Baruch Hashem. Amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. Y bueno, hay que seguir estudiando, es día de Shabbat, hay que regocijarse con la Dabar. Baruch Hashem.